En directo, muchas gracias a todos por estar acá compartiendo el encuentro de hoy donde, bueno, pues vamos a hablar de lo que hemos denominado el, el cuerpo de luz. Veníamos hablando estos días atrás de, bueno, pues de esta experiencia, ¿no? Del pez koi que saliendo de, bueno, pues de ese estanque donde nadaba con otros peces, comenzaba o se daba a sí mismo la posibilidad de ascender por ese río que alimenta de agua al estanque y bueno, pues tras ir superando ciertas situaciones, experiencias, retos, dificultades, bueno, lograba acceder o llegar a la puerta del dragón y adquirir o despertar esa naturaleza intrínseca a su esencia que hacía que, bueno, pues abandonara o dejara esa forma aparente que tenía de pez koi y se convirtiera en un dragón. Habíamos conversado de, bueno, pues las diferentes, digamos, como etapas de la transformación de la conciencia del pez koi. Habíamos hablado de ese proceso evolutivo del aspecto psíquico del pez koi. Y hoy veníamos, bueno, pues a conversar sobre la estructura energética del pez koi. Como habíamos conversado en otros encuentros, digamos que en este proceso de realización espiritual o de crecimiento personal, que iremos entendiendo que el concepto propiamente de crecimiento personal está enfocado a la estructura de personalidad o a la estructura psíquica del yo egoico y que en una parte del camino nos vamos a dar cuenta de que ese desarrollo personal se ha de transformar en un aspecto de realización espiritual que tiene matices distintos y por consiguiente ofrece aprendizajes diferentes y retos en nuestro mundo interno, eh, bueno, pues bastante, podríamos decir incluso alejados los unos de los otros. Pero bueno, habíamos hablado de que había en este proceso tres aspectos que considerar. Uno era la conciencia, habíamos desarrollado el otro día qué tipos de estados de conciencia se van adquiriendo a la hora de ir avanzando en ese camino o esa ascensión desde el estanque donde se encontraba en un origen el pez koi hasta esa puerta del dragón. Habíamos conversado también de esos cambios, ¿no? De esta estructura psíquica, es decir, que también vamos a necesitar considerar un proceso en nuestra estructura mental que no significa cambiar el tipo de conocimiento que tenemos. Estamos hablando de cómo nuestra mente maneja no solamente el conocimiento, sino lo que habíamos hablado el otro día, la percepción de la realidad que hace nuestro estado de conciencia. Entonces no se trata de tener más o menos conocimiento, no se trata de tener un tipo de conocimiento concreto o particular. Se trata más bien de un proceso, vamos a decir, cognitivo que ocurre al interior de nuestra estructura mental. Entonces la mente funciona de forma diferente independientemente del conocimiento que se tenga o independientemente de los marcos conceptuales o de los sistemas de creencias que se tengan. Y habíamos hablado que un tercer aspecto a considerar era nuestra estructura energética, lo que vamos a hablar hoy del cuerpo de luz. Habíamos conversado de que hay escuelas o tradiciones que le dan enfoque a una de estas, vamos a decir, áreas a desarrollar y que si no acompañan a las o con las otras dos, pues esos avances llega un momento en el que no logran
seguir dando continuidad en esa ascensión hacia la puerta del dragón. Sí es cierto que, por ejemplo, bueno, pues en una estructura teórica, cuando uno lee los principios o las bases de algunas tradiciones, pues nos puede hacer mucho sentido. Ya habíamos hablado de que no todas las tradiciones tenían los mismos objetivos y no todas las tradiciones, bueno, pues eh, ese que habíamos denominado viajero era el mismo. Entonces vamos a entender que cada tradición nos va a dejar en una parte de ese camino que recorre el Pezcoy, que cada tradición nos da acceso a un tipo de estado de conciencia y que a veces para trascender ese estado de conciencia necesito adquirir elementos de otra tradición. Y en ese sentido vamos a entender este cuerpo de luz, pues digamos como fuera de una mirada eh, ortodoxa. Es decir, que lo ortodoxo puede servirnos para ciertos momentos o para ciertas etapas de nuestro camino. Pero a veces lo ortodoxo se convierte en algo muy rígido, en algo muy estructurado que nos deja muy encerrados o muy encapsulados dentro de nuestro camino. Entonces este cuerpo de luz, para poderlo, digamos, como visualizar en toda su estructura amplia, completa, multidimensional, necesitamos abstraernos de esa mirada ortodoxa. Si vamos a la historia de, por ejemplo, de Cristo, pues, bueno, parece que estuvo en las escuelas con los esenios y sale de estas escuelas. No vamos a entrar en si llega a India o si llega a China. Lo cierto es que sale de esas escuelas, adquiere otro tipo, bueno, pues vamos a decir como de conocimientos, otro tipo de miradas, otro estado de conciencia, genera otro tipo, digamos, como de estructura psíquica. El caso es que cuando regresa de toda esa experiencia, pues modifica, vamos a decir, como eh, las enseñanzas que a lo mejor esas primeras escuelas le estaban ofreciendo. Es decir, que se sale de ese aspecto ortodoxo, rompe esas estructuras rígidas, adquiere algo que no formaba parte de la tradición y eso pudiera darle como un enriquecimiento que a lo mejor facilitó, bueno, ciertos procesos que luego describen, ¿no?, en su historia. ¿Ya? Algo parecido podemos ver en la historia de Buda. O sea, aparece Buda en un contexto, vamos a decir, con una influencia, por resumirla, hindú, pero se da cuenta de que ese camino que estaba recorriendo, o la forma que tenía ese camino que estaba recorriendo, como que no le está llevando a ese lugar que propiamente el camino prometía. Entonces, rompe esa estructura ortodoxa y adquiere, bueno, pues eso que denominó nirvana, y a partir de ahí, pues él se da cuenta de que en su logro, pues había ciertos matices diferentes a las tradiciones de las que él venía y se construye un nuevo movimiento, es decir, que rompe o se sale de esa tradición más ortodoxa y adquiere una flexibilidad, adquiere una capacidad de adaptación a ciertos elementos que a lo mejor esa tradición ortodoxa no estaba contemplando, le llevan a ese lugar que sí estaba en su aspiración, pero se da cuenta de que ese camino ortodoxo pues no le estaba sirviendo y por consiguiente, digamos, se sale de esa tradición rigurosa, ¿no?, que marca esa, bueno, pues ese contexto, como digo, ortodoxo. Entonces, para entender el cuerpo de luz también vamos a necesitar hacer ese tipo de movimientos. Y lo comento porque es fácil ver en numerosas escuelas, centros, bueno, destinados al autoconocimiento, al desarrollo personal, que por ejemplo muestran una estructura energética del ser humano basado en un sistema de chakras, por ejemplo. Es fácil ver que esa estructura de energía del ser humano, pues cuando accedemos a una escuela de medicina tradicional china,
no hablan de chakras, hablan de canales de acupuntura y hablan de Tantien y de calderos y otra configuración energética. Cuando vamos al área de la ciencia, pues nos hablan, ¿no? Bueno, pues de un campo morfogenerativo, de una estructura, y le empiezan a dar matices o terminologías asociados, bueno, pues a ese área, vamos a decir, científica. Que no digo que cada uno de ellos niegue al otro, pero cuando se mantiene una estructura ortodoxa, pues claro, incluir, por así decirlo, el conocimiento, la mirada de otro tipo de tradición, no me lo voy a permitir. Entonces, la estructura del cuerpo energético o electromagnético del ser humano al final se queda sujeta a qué tradición estoy utilizando para entenderlo, para relacionarme con ello o para vivirlo. Y en este caso, pues a la hora de romper esa estructura ortodoxa, el día de hoy vamos a ver una composición o bueno, una forma de ese campo energético que va a incluir algunas de estas tradiciones. Vamos a entender el cuerpo de luz o el cuerpo energético o electromagnético principalmente en tres aspectos o en tres, vamos a llamarle, dimensiones. Una primera dimensión es la que contempla esa estructura energética que podemos identificar al interior del cuerpo físico. Es esa estructura energética en la que se basa la medicina china, por ejemplo, y es una estructura energética que a la hora de desplegarse y a la hora de expresarse, esa, digamos, volumen o esa eh, forma que adquiere no supera los límites que podemos observar a través del cuerpo físico. Es decir, que se queda al interior del cuerpo físico. Habrá otra estructura energética que emergiendo del mismo lugar, es decir, las raíces son comunes, son las mismas, están en esa estructura, si queremos entenderlo, celular o en esa estructura atómica. El caso es que ese campo electromagnético se despliega y ahora sí pasa los márgenes que establece el cuerpo físico y empieza a desplegarse a otros, digamos, espacios más allá del cuerpo físico. Entonces ahí podemos entender como otra dimensión donde, bueno, pues esa definición de la Ayurveda, por ejemplo, a la hora de trabajar con los chakras, pues viene a darnos a entender esa estructura energética, ¿no? De esta, vamos a decir, segunda dimensión de nuestro propio cuerpo de luz. Y habrá otra estructura energética que define mucho, en este caso, pues el mundo de la ciencia, ¿no? Que es una estructura energética que podemos decir que, bueno, pues en la que todos estamos inmersos, ¿no? Entonces, estas tres dimensiones vamos a también como a poder entender que esa energía que es ingénita, que está dentro, por así decirlo, de nuestro cuerpo, es una energía que no vamos a intercambiar o que no vamos, digamos, bueno, pues a relacionar con un algo externo. Es una energía que va a circular dentro de nosotros y vamos a darnos cuenta de que en la interacción con un otro esa energía no está ahí presente. Es decir, que pudiéramos decir que es propiedad, ¿no?, de cada individuo. Hay matices de cómo es esa energía, de cómo se regula en función a lo que se llama como esa energía que viene, ¿no?, del árbol genealógico y esa energía que es adquirida de la respiración, del agua, de los alimentos. Ahí hay como, bueno, pues un proceso alquímico al interior de ese primer centro energético que se describe, ¿no?, en esta alquimia del Tao, del Tantien bajo o inferior, y ahí, en esa energía del árbol genealógico o esa energía que adquirimos, la alimentación o la bebida y demás, bueno, pues ahí hay una configuración energética que es la que circula dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Y esa vamos a decir que es como nuestra propia energía, ¿no?
Cuando algo comemos, pues esa energía de ese alimento no lo vamos a poder compartir con un otro, ¿no? Cuando vamos a esa otra dimensión, que podemos llamar ese cuerpo aural, ¿no? Que ya sale del cuerpo físico, esa estructura electromagnética, vemos que esa energía sí tiene un componente donde vamos a poder relacionarnos con un otro e intercambiar esa energía. Cuando hablamos de intuición, por ejemplo, pues estamos poniendo en uso la percepción extrasensorial a través de esta estructura energética. Entonces, antes de llegar a un lugar o antes de estar frente a una persona, podemos percibir su estructura aural y tener una sensación de cómo es esa energía de ese lugar o de esa persona. Es decir, que está habiendo una relación más allá de los límites, ¿no? Que hablábamos del cuerpo físico, y estamos percibiendo esa estructura energética que rodea, ¿no? Como se dice, como el aura de la persona, ¿no? Y esa otra estructura energética, bueno, pues llega a la hora de desplegarse ese campo electromagnético, llega a unos límites donde esos límites ya no los puedo atribuir a mi persona, ¿ya? Ya no es una energía que pudiera decir que me pertenece, o no es una parte de un cuerpo que pudiera, bueno, pues definir como parte de mi estructura. Es decir, que va a haber un campo donde, o ¿no? Mi maestro a veces lo llamaba como bueno, pues una, una nebulosa, un caldo de cultivo, como pasaba en el planeta antes de que conociéramos la vida tal como a día de hoy la conocemos. Es decir, hay algo que es compartido por todos. Puede ser el aire que respiramos, claro, cuando una vez ya pasa adentro, pudiera decir que esa es la parte, en este caso, que mi organismo está utilizando. Pero antes de eso, no pudiéramos decir este pedacito de aire es mío o este pedacito de agua es mío. Es decir, que hay otra estructura energética que es de todos. Es una estructura energética que, bueno, pues está vinculada con ese concepto de unidad o de totalidad, de no dualidad, puesto que esa unidad que encontramos en la estructura energética al interior de nuestro cuerpo, a la hora de desplegarse aparece otra unidad donde, si en un primer movimiento era diferenciada por cada uno de nosotros, en ese otro movimiento ya es una unidad indiferenciada. Entonces ahí están descritos esos tres calderos que describe la tradición del Tao o la alquimia del Tao, y estamos incluyendo, como digo, pues miradas de ciertas tradiciones que quizás han puesto su atención en diferentes partes de esta estructura energética, han logrado definir o explicar, bueno, pues con un mayor grado de precisión esa parte en la que estaban, digamos, como enfocados, y a la hora de observar todas esas descripciones podemos ir observando una estructura que nos pertenece a todos, ¿ya? Entonces vamos a entender ese cuerpo de luz con estos, vamos a llamarle, tres dimensiones donde esa energía se desarrolla, se despliega, bueno, genera como una influencia tanto en nosotros como en el mundo interno como en el mundo externo. En función de cómo esas estructuras energéticas se encuentren, pues van a determinar bueno, situaciones en nuestra vida, es decir, que ese campo de resonancia o de atracción va a estar determinado por la característica de esta energía, ¿no? que tenemos o de este cuerpo de luz que somos. Y también esta energía la podemos ver o identificar en ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en función de cómo se encuentre nuestra energía, pues vamos a ver que el espacio que ocupamos, ese concepto de limpio o sucio, pues va a mantener una relación. Es decir, que si mi energía es luminosa y tiene un patrón de vibración que se dice alto, pues el espacio en el que ocupo va a tardar más en ensuciarse, va a tardar más en desordenarse, porque esa estructura energética va a condicionar la forma que adquiere esa materia en este mundo externo. Puede ser que los alimentos
perduren más tiempo sin ese proceso de descomposición. Por ejemplo, a la hora de relacionarnos con los aromas, pues va a haber otro grado de intensidad o va a haber como ciertos matices en el aroma que nos rodea. A la hora de vernos los unos a los otros, vamos a identificar ese brillo, ya sea en las mejillas, ya sea en la mirada, ya sea como en eso que decimos que nos rodea, ¿no? Va a adquirir un brillo o una opacidad en función de cómo esté esa estructura energética. Entonces, bueno, en los siguientes módulos que hagamos un poco, digamos, como más prácticos, veremos de que hay técnicas o hay, vamos a decir, como estilos de vida que van a facilitar para, bueno, sostener o incluso mejorar nuestra estructura interna, esa estructura energética interna. Va a haber otras, vamos a decir, herramientas para mejorar esa estructura de nuestra energía que se despliega más allá de los límites del cuerpo. Entonces, en función de cómo vayamos manejando todo eso, es que nuestra estructura energética va a adquirir un mayor grado de luminosidad, un mayor grado de tensión, y esa tensión la vamos a observar, o la vamos por lo menos a entender, en diferentes formas geométricas. Es decir, que a la hora de vibrar nuestra energía, a la hora de pulsar nuestra energía, cuando se despliega, ¿no?, en ese movimiento, ¿no?, si queremos observarlo a través de la respiración, de inhalación y exhalación, es decir, de expansión y de contracción, en ese movimiento la energía va a adquirir un patrón geométrico. Y ese patrón geométrico va a ser el que, bueno, pues nos vaya, ¿no?, como decía, por resonancia, por atracción, pues permitiéndonos acceder a ciertas experiencias de vida o alejándonos de ciertas experiencias de vida. También va a generar que a la hora de navegar en las redes sociales, a la hora de irnos de viaje y elegir un lugar donde dormir o un lugar donde comer, es decir, va a empezar, ¿no?, a marcar qué tipo de personas o qué tipo de lugares o de espacios entran en esa estructura geométrica, entran en ese campo energético que yo soy, y también van a determinar a qué campos energéticos yo accedo. No se trata tanto ni de si tengo o no tengo dinero, que a veces también tengo o no tengo dinero en función de cómo se encuentre esta estructura energética. No se trata de si soy alegre, triste, melancólico, no se trata de un estado emocional. A veces esa estructura energética determina el tipo de emoción que podemos experimentar. Porque la emoción en sí misma, al ser energía y tener su propia frecuencia y su propia geometría, pues si no entra en resonancia con esa estructura energética que somos, pues por más que queramos a través de, por ejemplo, elementos materiales, experimentar una emoción, quizá nuestra configuración energética no nos permita resonar en esa frecuencia de esa emoción. Entonces hay unos elementos que podemos denominar vibración. Necesitamos observar cómo es nuestra vibración, ya sea en nuestra estructura mental, ya sea en nuestra estructura emocional, pero también en nuestra estructura, digamos, como energética. Vamos a observar eso que podemos denominar como resonancia, ¿no? Cuando decimos de que hay algo que me resuena, es porque el patrón energético o el patrón de vibración o geométrico, pues se parece, al menos se parece, con esa estructura que yo soy. Entonces genera esa sensación de resonancia. Podemos, como decía al principio, si esta estructura energética está relacionada con la intuición, pues podemos permitirnos percibir o hacernos sensibles a esta energía para que a través de esta intuición, bueno, podamos fluir por la vida. Es decir, que a veces la vida la entendemos en términos mentales, a veces la vida la entendemos en términos emocionales, y unimos emoción y razón
para tomar decisiones, para, bueno, pues digamos, incluso organizar o planificar nuestra vida. Y a veces soñamos o deseamos ciertas experiencias o ciertas vivencias que no forman parte de nuestra estructura energética. Entonces, ahí vamos a decir como un choque en relación a nuestra estructura mental y emocional con nuestra estructura energética. Y por más que nuestra mente lo quiera y accedamos a herramientas, bueno, para crear nuestra realidad con la mente, si nuestra estructura energética no está preparada o no está en resonancia con todo aquello, esas herramientas no nos van a funcionar. Quizás sí a la persona que ofrece los talleres, pero nosotros como participantes pues quizás no vamos a adquirir esos beneficios que supuestamente esas herramientas entregan. Y de lo contrario, cuando vamos a decir mejoramos nuestra estructura energética, pues de forma natural empiezan a pasar cosas sin que necesitamos herramientas o técnicas para crear ese tipo de experiencias o ese tipo de realidades. Entonces vamos a decir que cuando ponemos atención a nuestra estructura energética, le damos valor a cómo es esa estructura energética y buscamos, vamos a decir, como, bueno, pues sublimar nuestra estructura energética, automáticamente, por consiguiente, empiezan a aparecer cosas en nuestra vida. Vamos a decir que eso podría ser una relación femenina o una relación natural con la vida. Es decir, que eso que tengo como experiencia de vida está determinado o sujeto a esta estructura electromagnética o energética que soy. De lo contrario, lo que estoy haciendo es como un movimiento desde ese aspecto masculino donde intento a través de mi hacer, bueno, pues forzar ese campo energético que nos contiene a todos para penetrarlo y acceder a ciertos lugares, experiencias o bienes materiales, en fin, o personas o situaciones. eh, como digo, intento como rasgarlo, romperlo, penetrarlo para acceder a un lugar que en realidad no está en resonancia y en realidad no vibra en mi frecuencia. A veces lo puedo lograr y puedo tener como esa satisfacción de haber alcanzado ese objetivo. Luego, después de un rato, me voy a dar cuenta de que no lo voy a lograr sostener porque, bueno, pues esa estructura energética, cuando no vibra en la misma frecuencia, digamos, genera un movimiento que podemos identificar como repulsión. Es decir, que como el movimiento de acercarme o de estar en esa experiencia no fue a través de esa atracción, de esa resonancia, pues aunque lo logre de forma medianamente artificial y con ciertas herramientas o recursos mágicos o, bueno, pues prácticos dentro de todo este mundo, ¿no? De crear nuestra realidad, si lo logramos y llegamos a ese tipo de experiencias o de lugares o al contacto con este tipo de personas, pues luego no se sostiene porque, insisto, como el movimiento no se generó a través de esa atracción natural, pues estando ahí en contacto con todo ello, se genera poco a poco esa repulsión y va generando un distanciamiento. Es decir, que a veces puedo acabar siendo la pareja de alguien, puedo acabar siendo miembro de algún tipo de institución o formando parte de algún tipo de organismo, puedo haber llegado a un lugar, incluso haberme establecido en ese lugar, pero ese tipo de experiencias a la larga no se terminan de sostener y se van perdiendo, porque no hay en mi configuración energética esa resonancia o esa estructura geométrica que me permita quedarme en ese contexto. Entonces a veces logramos ciertos éxitos en nuestra vida que no logramos sostener porque no estamos poniendo el foco de atención en cómo se encuentra nuestra estructura energética. Entonces, bueno, vamos a observar dentro de toda esta estructura energética dos movimientos donde uno, por así decirlo, vamos a percibir un flujo ascendente, que podemos entenderlo como de los pies a la cabeza, es decir, de la tierra hacia el cielo, ¿ya? Y otro movimiento
descendente que podemos denominar como de la cabeza a los pies o del cielo a la tierra. A veces podemos estar muy conectados con esa energía telúrica de la Tierra y ponemos mucha atención, ¿no? Como a ese aspecto terrenal o material y focalizamos ahí como todo nuestro desarrollo personal, ¿no? Aceptamos como por ejemplo la agricultura como un símbolo, ¿no? Dentro de todo el proceso de transformación o de desarrollo personal y nos conectamos con las estaciones, nos conectamos con los movimientos lunares. Digamos que toda nuestra atención a la hora de entender la vida, a la hora de vivirla, dentro de esa estructura energética, estamos, digamos, como manteniendo esa atención de este flujo energético que va de la Tierra hacia el cielo. Y a veces nos olvidamos de ese otro flujo energético que viene del cielo hacia la Tierra. Y a veces pasa, vamos a decir, como lo contrario. Estamos con la mirada al cielo, ¿no? Y somos devotos de algún tipo de deidad, de algún tipo de imagen, o formamos parte de algún tipo de corriente donde, bueno, pues miramos al cielo como del cielo viniera hacia nosotros esa energía y nos despreocupamos o nos olvidamos de ese otro movimiento ascendente que va de la tierra al cielo. Entonces se queda el camino, por así decirlo, o nuestra estructura, nuestra configuración de ese cuerpo de luz, se queda, vamos a decir, como incompleto. Por ejemplo, en la alquimia del Tao se habla como de esa energía de primer tantien vinculada con la energía vital o la energía sexual, que hay que hacerla ascender, parecido como a la Kundalini, y bueno, pues se genera todo un contexto donde el foco de atención se pone en una dirección y el camino de esa energía va en una dirección. Hay otras corrientes, otras tradiciones, incluso dentro de esas mismas tradiciones, quizás más ocultas, más herméticas, más esotéricas, que hablan de otros movimientos, ¿no? Del descenso del Sakti, por ejemplo, en lugar del ascenso, ¿no? De esa Kundalini, pues hablan del descenso de Sakti, o dentro de esta alquimia del Tao, bueno, pues o incluso en las tradiciones judio-cristianas, pues todos estos movimientos místicos, ¿no? Donde hay una especie de descenso, de una presencia, de una energía, y ya no es un movimiento ni de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Necesitamos incorporar ambos para que esa estructura energética que somos mantenga un equilibrio y mantenga un grado que denominamos de armonía. Ese equilibrio y esa armonía va a ser la que va a determinar qué características tienen nuestras experiencias de vida. Es decir, que vamos a tener aprendizajes, por así decirlo, vamos a tener esos retos de ese pez koi que va a ir ascendiendo hacia la puerta del dragón, va a haber ciertas etapas, ciertos procesos, pero esas etapas de aprendizaje, esos procesos de aprendizaje, esas situaciones que consideramos de aprendizaje van a tener una característica más o menos luminosa, más o menos densa o liviana en función de cómo se encuentre en nuestra estructura energética. Entonces a veces podemos, bueno, pues acceder a ese aprendizaje, podemos experimentar un cambio en nuestra, digamos, estado de conciencia, podemos llegar a nuevos entendimientos porque nuestra estructura psíquica empieza a funcionar de forma distinta, pero si no cuidamos o si no vigilamos, si no sublimamos esa energía que somos, pues ese cuerpo de luz no va a poder contener o no va a poder sostener o incubar a esos dos procesos que acabamos de experimentar. Entonces sí podemos llegar a una revelación, pero esa revelación a veces es como que después de un rato se empieza a perder, se empieza a diluir y no logramos atraparla o no logramos interiorizarla, porque nuestra estructura energética no estaba preparada para poder contener en su interior esa revelación. Y a veces pasa con, bueno, por ejemplo, experiencias donde se toman o tomamos ciertas sustancias, ¿no? Esas sustancias generan un estado alterado de conciencia, me permiten un manejo psíquico diferente de esa realidad que percibo, pero como mi estructura energética no se encuentra en esas condiciones, pues cuando la influencia de esa planta desaparece, pues casi toda la experiencia tiende a desaparecer. Es decir, que a lo mejor recupero de toda la experiencia una pequeña parte.
Entonces, ¿qué ocurre? Los procesos de evolución se hacen muy paulatinos, se hacen muy lentos y vamos a decir que en esta experiencia humana a día de hoy, quizás con una proyección de 80, 90 años, pues significa que pocos pasos vamos a lograr avanzar y no solamente avanzar, sino que pocos pasos vamos a lograr consolidar. Si esa estructura energética no tiene matices, vamos a decir, luminosos, pues por más que sepamos en términos intelectuales eh, qué dicen las escrituras, o por más que sepamos qué dice el mensaje de grandes sabios, pues a la hora de implementarlo en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, pues queda lejos de nuestro actuar, porque ese mensaje está escrito dentro de una estructura a la cual nosotros no hemos accedido y por consiguiente cuando queremos poner eso en práctica en pequeñas situaciones de nuestra vida, pues no logramos que salga de forma natural. Y como no sale de forma natural, por más que nos queramos medio obligar a hacerlo, como es artificial, genera, como decía, un efecto de repulsión y a la larga tendemos a no poder sostener ese intento, ¿no?, de ser fieles a ese mensaje o a esas doctrinas que ofrece la tradición, ¿no? Entonces, como digo, necesitamos vigilar esta estructura energética, necesitamos como entender cómo funciona esta energía o este flujo energético que es nuestro cuerpo de luz. Entonces vamos a tener un movimiento interno al cuerpo físico, donde hay unas leyes que están muy bien explicadas dentro de la medicina tradicional china y que van a regular, bueno, pues ciertas funciones o cierta forma interna incluso de nuestra propia materia, es decir, del propio cuerpo, ¿ya? Es decir, que podemos entender al cuerpo físico a través de esta concepción del cuerpo energético, siendo el cuerpo físico un reflejo de esa estructura energética. Entonces aparecen prácticas de autocuidado, aparecen prácticas como se denominan como de autohigiene, para que esa energía interna que al ser mía, que no voy a compartir con otro, es responsabilidad única mía, bueno, pues a la hora de poner ahí la atención, puedo generar que esa energía se mueva con unas características o que se mueva con un tipo de intensidad o como decía, bueno, pues que su patrón de vibración tenga un tipo de resonancia o tenga un tipo, bueno, pues de flujo vibracional. Entonces necesito observar cómo es y cómo mejorar, por así decirlo, ese flujo o ese movimiento energético que ocurre al interior del cuerpo físico. Al mismo tiempo necesito poner la atención en esa energía que se despliega más allá del cuerpo físico, cómo irradia luz o cómo irradia esa frecuencia de vibración, cómo de tensa o de vibrante es. Es decir, cuando yo llego a un lugar o cuando llego a un colectivo, aunque no diga nada, cómo ese colectivo percibe mi presencia. Es decir, que a veces vamos por la calle o llegamos a lugares o vamos a sitios y es como que a la hora de entrar, esa energía que entra, esa energía que está entrando, va a generar un grado de tensión en la energía que ya había. Y si a la hora de entrar en un lugar, eso que aporto como energía, el colectivo no lo percibe, me estoy dando cuenta de que mi vibración no está tensa, no está expandida. Es decir, que mi campo electromagnético no se despliega a ciertos niveles. Tengo, digamos, como un cuerpo chiquito de energía y por consiguiente no se percibe esa presencia. Según va ampliando esa, digamos, como expansión de mi energía y va ampliando esa estructura geométrica, bueno, pues cada vez, digamos, sí aparecen más ángulos, pero cuando uno lo mira desde fuera, más ángulos da la sensación de que es más redonda, más ovoidea,
más hay esa intensidad en mi estructura energética, cuando yo llego a los lugares, no solamente van a identificar mi presencia, sino que va a empezar una relación de transformación en aquello a lo cual yo me estoy relacionando. De ahí que cuando tenemos comida en la casa, nuestra propia energía sostiene a ese alimento. Y por consiguiente su proceso de envejecimiento, su proceso de degenerativo o de pérdida de esa forma de descomposición se retarda. Si eso ocurre, significa que cuando nos relacionamos con las personas, pues van a identificar esa energía y se van a dar cuenta de que el hecho de que uno esté en presencia de un otro, se habla de aprendizajes por ósmosis, ¿no? Como la presencia de alguien que tiene ciertos patrones de vibración, pues el hecho de estar al lado de esa persona es como cuando metemos, bueno, pues un alimento al refrigerador. El refrigerador está emitiendo constantemente un patrón donde mantiene la temperatura a un nivel. Entonces, cualquier cosa que yo meta ahí adentro va a ir acercándose a esa temperatura que en este caso el refrigerador está ofreciendo. Algo parecido ocurre en esa interacción humana. Cuando hay una interacción, uno de los dos va a ser ese emisor, va a ser ese que está ahí emitiendo ese patrón de vibración. Cuando ese patrón de vibración es alto o elevado, pues lo vamos a ver en las emociones o lo vamos a ver en el tipo de pensamientos, es decir, que vamos a tender a igualarnos a la alta, porque el que emite o el que está regulando esa interacción, bueno, pues en este caso es el que más energía tiene o el que tiene la energía con más tensión o con más vibración. Cuando ocurre lo contrario, el que domina la situación es una energía baja, densa, bueno, pues con una frecuencia, como digo, lenta, pues empieza como a dominar esa frecuencia, el espacio que compartimos y al final, bueno, pues va arrastrando, ¿no? A esas otras personas a un tipo de pensamiento, a un tipo de emoción, pero también va arrastrando al lugar, como decía, a un tipo de orden y a un tipo de limpieza. Es decir, que podemos identificar, ¿de acuerdo? En esa interacción, si es el componente yang o el componente yin, si es el componente luminoso u oscuro el que predomina la situación para saber cuál es la influencia que va a generar en mi estructura energética. Entonces vamos a ver que nuestra estructura energética se va a alimentar. Teníamos un primer proceso que era esa estructura interna que se va a alimentar del agua que bebemos, se va a alimentar del alimento que comemos, se va a alimentar, bueno, pues de eso que ingerimos en nuestro interior, ya sea una crema, ya sea a veces, pues evidentemente, un pensamiento que tengamos de nosotros mismos, una imagen o una definición que tengamos de nosotros mismos. Es decir, que esa estructura interna va a estar determinada por ese tipo de alimento. Cuando vamos a esa energía que se despliega más allá del cuerpo físico, vamos a ver de que ahí sí hay una parte que me corresponde a mí cuidar o vigilar, ¿de acuerdo? Pero como es un campo energético que es compartido, también va a ser interdependiente de un otro. Entonces, a la hora de compartir espacios, ya sea en el trabajo, en la casa, bueno, en la calle, ¿no? Como sociedad, pues nos vamos a dar cuenta de que si hay un grado de atracción o de resonancia en esa estructura energética que compartimos, si esa estructura energética modifica o cambia la mía propia, nos vamos a dar cuenta de que hay zonas de la ciudad donde tienen un tipo de energía u otra. Nos vamos a dar cuenta que hay ciertos locales, ciertas personas, es decir, que vamos a empezar a ver cómo se refleja esa estructura energética en esa interacción, ya sea personal o social. Entonces vamos a ver diferentes lugares de una misma ciudad con unas características energéticas distintas. No va a ser lo mismo en una misma calle caminar de un lado de la acera o del otro. Quizás cuando uno hace un estudio de mercado para una empresa,
no se entienden las cosas en términos energéticos, pero sí se sabe que un local tiene un valor distinto a otro local. ¿Por qué? Porque pasa algo en la interacción de la gente con ese espacio, con ese lugar. Entonces hay un local que tiene mayor valor porque posiblemente genere más ventas o genere mayor grado de atracción para que alguien vaya a ver eso que se está ofreciendo o se interese por eso que se está ofreciendo. Y a veces esa venta ni siquiera está sujeta a mis capacidades como vendedor o como vendedora, sino que está sujeta a la sensación, en términos de energía, que yo tengo estando en ese lugar o pasando cerca de ese lugar. Es decir, que voy a poder ver objetos que van a tener un tipo de carga energética distinta y en función de eso me van a generar mayor o menor grado de atracción. Voy a vibrar en resonancia con unos y no con otros. Cuando yo accedo a plataformas de compra online, va a haber ciertos productos que yo los voy a ver y voy a entrar en resonancia, quizás no por lo que lea de la definición del objeto o lo que sea, pero lo que estoy percibiendo es esa composición o esa estructura energética. A partir de ahí, bueno, pues voy a incorporar a mi vida, ¿de acuerdo? Ciertos elementos que resuenan en una frecuencia. Entonces, cuando somos conscientes de eso, puedo cambiar ciertos elementos que tienen un tipo de energía que se emplea, por ejemplo, en el ámbito de la decoración o este tipo de Feng Shui que intenta como generar ambientes agradables, ¿no? Con ciertas armonías. Entonces nos damos cuenta de que estamos en esa estructura energética que se despliega más allá del cuerpo físico, estamos incluyendo elementos que sostienen un patrón de vibración, vamos a decir, como alto. Ahora bien, aun siendo una estructura interdependiente y podemos manejarnos de esta manera, sabemos que esa estructura sale al interior de nosotros. Entonces, yo puedo meter elementos, ¿no?, en este mundo aural, por así decirlo, ¿ya?, que generen como un mayor grado de luminosidad. Yo puedo entrar al hall de un hotel y sentirme muy a gusto porque la decoración, la estructura, los colores, es decir, hay todo un movimiento energético asociado a un patrón de vibración que genera una sensación. Pero si ese, en este caso, bueno, pues lugar en su estructura interna no tiene ese grado de luminosidad, eso que yo coloco a un día, al día siguiente va a estar descolocado. Voy a tener que volverlo a colocar. Eso que brillaba de una manera un día, al día siguiente voy a tener que estar limpiándolo porque ya no brilla de igual manera. Es decir, que puedo incluir ciertos elementos externos que me pueden ayudar por un rato, pero evidentemente si eso no está en esa raíz interna, no se va a lograr sostener todo ello. Entonces de ahí que sea necesario hacer un viaje hacia nuestro interior para que esa conciencia pueda ir iluminando ciertos aspectos de nuestras profundidades y que esa conciencia que ilumina ese aspecto interno nuestro haga desplegarse esa luz hacia afuera, es decir, irradie de dentro hacia afuera. Entonces de ahí viene como ese concepto de la alquimia o ese concepto que hablaba como esa relación del desarrollo personal o el camino espiritual. Ahí es donde marca esa diferencia. Es decir, el desarrollo personal va a llegar a un nivel de profundidad. Porque sabemos que para seguir profundizando, la personalidad se necesita desestructurar y se necesita trascender. Entonces ya no es un aspecto personal, sino que empiezo a encontrar aspectos transpersonales. Me empiezo a relacionar con el símbolo y no tanto con algo concreto, ya, o me empiezo a relacionar con algo abstracto y no tanto con algo estructurado. Es decir, que para seguir avanzando en todo este proceso de nuestro PESCOI, para seguir iluminando nuestra estructura energética, necesitamos ir profundizando y de ahí que empezamos a hablar como de camino espiritual.
en el sentido de que ya el que empieza a recorrer esa parte del camino no es tanta nuestra personalidad, no es tanto el yo soy lo que sea, sino que empieza a estar asociado a ese espíritu, empieza a estar asociado a ese concepto del ser, empieza a estar asociado más a esta estructura energética que a cualquier estructura psíquica de personalidad. Y por eso digo que hay tradiciones que a la hora de no enfocarse en esta transformación de la energía, pues no se adquieren ciertos patrones psíquicos transpersonales, los habíamos hablado el otro día. Y por consiguiente no puedo desplegar mi estado de conciencia a ciertos niveles. No hay donde sostener todo eso. Y al contrario, si le ponemos foco a este tipo de sublimación de nuestra energía, me voy abstrayendo del yo y voy percibiendo mi energía y me muevo en la vida a través de esa percepción de la energía, voy fluyendo según se va moviendo la energía de ese colectivo que todos formamos, si al mismo tiempo no la acompaño con un proceso evolutivo de mi estructura psíquica, va a haber algo de mí que, vamos a decir, no va a entender lo que está pasando, o no voy a poder entrar en el área, ¿no? Como de la razón, por así decirlo, o del entendimiento, ya no desde el lado femenino de la intuición o de la percepción, sino de ese lado quizá más masculino de la comprensión. Y si no logro comprender mi estado de conciencia, no va, entre comillas, para entendernos, no va a querer desplegarse, porque eso implicaría seguir recibiendo nueva información de eso que llamamos realidad, que la puedo percibir y puedo fluir con ella, pero si mi proceso psíquico no es capaz de hacer algo con ello, empiezan a construirse ciertas incoherencias. Entonces hay tres procesos que necesitamos vigilar, que unos, digamos, son dependientes de los otros, y si en nuestro propio desarrollo, en nuestras propias escuelas, no vemos que hay un enfoque direccionado para cada uno de ellos, sabemos que ese tipo de escuelas o de tradiciones o ese tipo de lugares nos pueden servir para una parte del camino, pero no nos van a poder, digamos, permitir avanzar en el camino porque están ausentes de uno de estos elementos. Entonces, bueno, veremos en otros encuentros más adelante qué tipo de prácticas o de técnicas podemos utilizar para mejorar nuestra estructura energética, pero sí entender que hay un centro energético, digamos, que sostiene todo ese movimiento que ocurre dentro del cuerpo y que está conectado, ¿no?, por un eje vertical donde la energía asciende y desciende, y vamos a decir que se tocan en ese lugar y construyen, ¿no?, un tipo de cualidad energética. Algo parecido ocurre con nuestro cuerpo, vamos a decir como aural, donde también hay una conexión en ese eje vertical por donde la energía circula de forma ascendente y descendente, y en función de cómo vayamos manejando este tipo de estructura, vamos a decir como personal, pues esos puntos de unión donde esa energía que asciende y esa energía que desciende se tocan, va a determinar la posibilidad de dónde se puede anclar nuestro estado de conciencia y dónde se puede, digamos, como sostener nuestro proceso de percepción y por consiguiente de entendimiento de esa realidad. Entonces va a ser en esta estructura energética donde se va a construir lo que podemos denominar como punto de anclaje, que llamaba la tradición del Castaneda, ¿no? En función de cómo se encuentre nuestra estructura energética, es que va a aparecer un punto de anclaje donde se va a poder sostener nuestra, digamos, como percepción a través del estado de conciencia y nuestra asimilación o nuestro manejo de esa percepción a través de nuestra estructura psíquica. Y como es algo que, vamos a decir, es insustancial, pues a veces hay escuelas que no le ponen atención porque es relativo, ¿no?, o se hace complejo manejar algo insustancial. Necesito adquirir cierto grado de, bueno, pues liviandad o de abstracción para poder percibir
esa parte sutil de la materia o de la energía. Entonces nos vamos a procesos muy, digamos, densos, tradiciones de escuelas de conocimiento, y todo lo llevan a, pues eso, al conocimiento, a una estructura psicológica, escuelas de devoción. Yo puedo tener una imagen y puedo generar una relación con la imagen, entonces es algo más tangible, pero omito algunos de estos elementos de los que estamos hablando, y por consiguiente pues nuestro camino se queda relativamente estancado. Así que bueno, 3 dimensiones donde nuestro cuerpo energético se expresa. Podemos ver en qué estado se encuentra en función de cómo funciona nuestro organismo interno, cómo vemos ese proceso que podemos decir degenerativo de envejecimiento, no solamente de nuestro propio cuerpo, sino también del ambiente, ¿no?, en el cual nos encontramos. Podemos ver cómo es esa estructura energética reflejada, en qué tipo de personas nos encontramos, en qué tipo de impacto generamos a esos lugares donde llegamos, qué tipo de influencia solamente con nuestra presencia es la que otros perciben o experimentan. Es decir, que son elementos que podemos observar para, bueno, pues ir viendo eh, cómo se encuentra nuestra estructura energética para, bueno, pues darle atención y buscar la manera de, como digo, sublimar nuestra propia energía, iluminarla, incrementar su frecuencia y por consiguiente generar estructuras más complejas en términos geométricos, ¿ya? Así que bueno, ahí tenemos ese último elemento que era la estructura energética, el cuerpo de luz de ese viajero, de ese pez koi. Y veremos en próximos encuentros algunas herramientas o algunas, vamos a decir, técnicas para ir desarrollando nuevos estados de conciencia, para ir desarrollando nuevas estructuras psíquicas y para ir sublimando esta estructura energética que nos define como individuos. Por el día de hoy, ahí lo dejamos y nos vemos en próximos encuentros. Os mando un abrazo a todos.